Ok, continuando con el evento, nuestro siguiente conferencista es el profesor Jonathan Acosta. Él es académico de la Facultad de Matemáticas del Departamento de Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Jonathan Acosta es licenciado en Matemáticas de la Universidad Técnica Federico Santa María, ingeniero civil matemático y doctor en Matemática del Consorcio de la Universidad Técnica Federico Santa María, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso. Sus líneas de investigación son estadística espacial, series de tiempo, procesamiento de imagen y modelos lineales. Hoy nos va a presentar un estimador no paramétrico válido para el variograma. Bienvenido, profesor Jonathan, y puede iniciar su presentación. Muy bien, muchas gracias, Daira. Buenos días a todos los presentes. Como dijo Daira, en esta ocasión voy a presentar un estimador no paramétrico válido, recalcando ahí la palabra válido para el variograma, ¿ya? Este trabajo es un trabajo en desarrollo actual, así que al final tenemos algunas preguntas abiertas todavía por resolver, y es en colaboración con el profesor Ronnie Vallejos. Entonces, la idea de la presentación de la charla primero es introducir un poco el modelamiento espacial en el sentido de por qué la importancia del variograma. Para ello vamos a ver efectos de la correlación, campo aleatorio y estimadores no paramétricos actuales del variograma. Después vamos a hablar de la propuesta del estimador que tenemos y de los trabajos futuros que quedan en esta investigación. Entonces, un principio fundamental en geoestadística, estadística espacial, es lo que se denomina la primera ley de la geografía, la cual establece que cantidades cercanas tienden a ser más parecidas que las cantidades más apartadas, ¿ya? Este principio es fundamental y es lo que se basa en la función de covarianza o variograma respectivamente, donde la idea principal es que mientras más cercano en el espacio tenemos, más parecido, ¿ya? Por eso existe ese problema de la singularidad en la matriz de covarianza cuando dos observaciones están juntas en el mismo mediano, en el mismo sitio, porque son exactamente iguales. Entonces, eso llevaría a problemas de singularidad. Entonces, la principal característica de esto es asumir que los datos tienen una correlación positiva. Eso es lo principal, ¿ya? Y mientras más cercano, obviamente esta correlación es 1, y mientras más apartado, esta correlación es 0. Entonces, existen muchas formas para abordar este principio, ¿ya? Y algunas de ellas tienen que ver con un modelamiento paramétrico y otro un modelamiento no paramétrico, ¿ya? Pero antes de llegar a esa parte, veamos que este efecto de la correlación causa algunas complicaciones, por ejemplo, en la estimación. Cuando nosotros tenemos una muestra aleatoria desde una distribución normal, con media meson y varianza sigma cuadrado, todas las varianzas iguales, y la covarianza entre las observaciones es sigma cuadrado rho, una covarianza fija, ¿ya? Con rho positivo, para cumplir el supuesto anterior. Entonces, si nosotros decimos que el promedio es un estimado natural de la media poblacional, y calculamos sus propiedades, tenemos que el promedio efectivamente es un estimador insesgado, mientras que la varianza del promedio en este caso va a estar dada por esta expresión que está acá, ¿ya? La cual siempre va a ser mayor a sigma cuadrado partido por n. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como el rho es positivo, este número siempre es mayor a 1. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a decir que la varianza del promedio es más grande que la varianza, cuando hay dependencia, hay correlación positiva, es más grande que la varianza usual, que del promedio tradicional. Ahora, eso no es lo más grave es que esta cantidad, cuando tomamos el límite tendiendo a infinito, en realidad queda pegado encima cuadrado rho, lo cual eso sí es un problema desde el punto de vista de estimación, porque en realidad el promedio ya no vendría siendo un estimador consistente, ¿ya? Lo cual es claramente una mala noticia. ¿Ya? Entonces, ese es un efecto negativo de la correlación, y ¿cómo se llama? Eso ha causado mucho interés en la literatura. Entonces, lo que se dice es que la correlación positiva en realidad hay una pérdida de información y no tenemos la misma cantidad de información que en muestras no correlacionadas, ¿ya?
Y es ahí cuando surge la pregunta de Cressy en el libro de Cressy 1993, ¿cuántas muestras del mismo tipo no correlacionadas proporcionan la misma precisión que una muestra de observaciones correlacionadas? Bueno, eso es lo que se denotó como el tamaño muestral efectivo, algo que estaba hablando el profesor Ronnie hace un rato, lo cual yo solamente lo dejé acá como un ejemplo del efecto de la correlación, donde el tamaño muestral efectivo dentro de una de sus fórmulas es n cuadrado dividido la sumatoria de la matriz de correlación, ¿ya? Y esta expresión, esta es la expresión dada por Cressy, ¿ya? Para este modelo en particular de acá, este que estamos viendo, este modelo de covarianza, tiene esta forma de acá, que es el modelo de covarianza intraclase, y podemos ver que este modelo siempre va a estar acotado superiormente por 1 dividido ρ, ¿ya? Que es el nivel de correlación. Y así, cuando la correlación es 0, entonces este tamaño muestral efectivo es n, mientras que cuando la correlación 1 es 1, el tamaño muestral efectivo es 1, siguiendo esta fórmula de acá. Ahora, para entender un poco la idea de la información duplicada que hay acá, yo aquí puse un ejemplo de qué pasa cuando la correlación es 0,5. ¿Ya? Y aquí podemos ver sorprendentemente que esta cota que está acá es 2. Por lo tanto, si nosotros tenemos muchas informaciones con un nivel de correlación bien alto, 0,5, con esta estructura de covarianza, pues la información real que tiene la muestra no es mayor a 2. Entonces, por eso es que pierde la consistencia. O sea, acá decimos en realidad pierde la consistencia el estimador, el promedio como estimador de la media. Bueno, en realidad es porque en el fondo, aunque yo observe más, no tengo más información que 2, incluso cuando el n tiende a infinito. Esa es la cota superior que está acá. Ahora, eso sí hay que destacar que este tipo de correlación, que es constante, es bien restrictiva, y los modelos usuales en geoestadística no son tan restrictivos como esta, no es una correlación tan fuerte, sino que tiene una correlación que decae exponencialmente. Pero aún así podemos ver que el tamaño muestral efectivo que nos indica la verdadera información que tiene la muestra es acotado, ¿ya? Y en algún sentido, si nosotros tenemos muchas informaciones, muchos datos, eso no quiere decir que tenemos más información. ¿Ya? Ese es un efecto de la correlación. Ahora, esto también se puede llevar al caso de test hipótesis. Cuando nosotros queremos contrastar la hipótesis que la media es un cierto valor, el estadístico de prueba usual, ignorando la correlación, toma esta forma, mientras que cuando considera la correlación, el estadístico de prueba tiene esta forma que está acá, ¿ya? Y lo que podemos ver, en el fondo, que este de acá, el estadístico usual, tiene un mayor error tipo 2, por lo tanto va a rechazar más a menudo H0 de lo que debería. Entonces, si lo vemos de un punto de vista de test de hipótesis, estamos cometiendo un error en la decisión al rechazar H0, al no incorporar la correlación. Entonces, por un lado, podríamos decir la correlación es mala. ¿Por qué? Porque me echa a perder propiedades importantes como consistencia, pero por otro lado, en realidad, teniendo en cuenta la correlación, hay que tener cuidado cuando uno rechaza una hipótesis nula de este estilo. ¿Ya? Ahora bien, el efecto de la correlación, donde tiene su parte más notoria y más usada en geoestadística, es el tema de la predicción. Entonces, cuando nosotros tenemos una nueva observación, I0, ¿ya? Y asumimos que esta nueva observación tiene media mu, varianza sigma cuadrado, y la correlación con todos los datos de la muestra es sigma cuadrado rho, la misma estructura, ¿ya? Nosotros, el mejor predictor lineal, que va a ser un vector de pesos por los vectores observados, ¿ya? Ese va a ser el mejor predictor lineal, el cual, gracias a la propiedad, la condición de disgregamiento, estos pesos deben sumar 1, ¿ya? Entonces tenemos una función objetivo, que es la esperanza, el error cuadrático medio de este predictor, sujeto a que los pesos suman 1. Esto de acá se conoce como Kriging ordinario, después en el contexto de geoestadística, o coincide con el Kriging ordinario, porque asumió media constante. Entonces, cuando uno plantea el lagrangiano de esta expresión, que esta función que está acá, y hace ¿cómo se llama? La minimización que está acá con respecto a lambda y con respecto a m, que es el multiplicador de Lagrange, entonces nos queda la siguiente solución, que el predictor lineal en realidad es la media estimada más una constante, ¿ya?
Mientras que la varianza de este predictor, o la varianza condicional, es sigma cuadrado menos esta cantidad más esta cantidad que está acá. ¿Ya? Esta media, que está aquí como mu gorro, es el estimado usual de mínimos cuadrados generalizados de la media. Por lo tanto, podríamos decir que el efecto de la correlación tiene un efecto de corregir el estimador. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos asumiendo en nuestro modelo que la media es constante, pero eso no significa que todos los valores que vamos a predecir son el mismo, porque eso va a depender de este vector C, y este vector C va a depender de la distancia en cual está ¿cómo se llama? La observación que quiero predecir con respecto a todas las que ya tengo. ¿Ya? Entonces, tenemos el conjunto de ecuaciones que acá la deduje a partir del mejor predictor lineal, pero que coinciden con lo que se conoce como Kriging ordinario. ¿Ya? Ahora bien, estas mismas expresiones, cuando el ρ es 0, bajo ausencia de correlación, es el promedio, y la varianza del predictor es sigma cuadrado 1 más 1 partido por n, que es la varianza de una nueva observación, como lo clásico en regresión lineal, cuando uno quiere ajustar una recta, en realidad una recta a una constante, calcula la varianza del predictor. ¿Ya? Entonces, estas son las ecuaciones clásicas que se reducen al considerar la correlación igual 0. Si la correlación igual 0, esta covarianza es 0. Esta covarianza acá, por lo tanto, el vector C es 0 y todo lo que está acá se anula, salvo este término y ese término de acá. Y así uno llega a esa expresión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando no tenemos correlación y nosotros estamos asumiendo un modelo de media constante, el mejor predictor que yo puedo tener es el promedio de los datos. Ahora, cuando yo quiero predecir y tengo correlación, bueno, eso va a depender del punto donde estoy ubicado, porque voy a tener una corrección del estimado. Para ver eso en la práctica, una data bien conocida en R, que es la data de calcio, donde se mide la concentración de calcio en un cierto sector, definido por 3 zonas. Estos rombos azules son los puntos bajos, mientras que las cruces rojas son los puntos altos de concentración. ¿Ya? Y podemos ver que la data está distribuida simétricamente, sin problema. Pareciera haber una pequeña tendencia acá. ¿Ya? El conjunto de observaciones se puede ver acá que está entre 20 y 80, esos son los niveles de concentraciones, y cuando uno dice que en realidad queremos hacer la predicción, estas son mis observaciones puntuales, y lo que quiero es saber qué pasa donde no observé, cuál es el nivel de calcio en este caso que debería haber ahí en la concentración de calcio. Entonces, si nosotros usamos las ecuaciones de Kriging ordinario, que son las que estaban anteriormente expuestas, podemos llegar a esta interpolación. ¿Ya? Y aquí podemos ver que este es el sector que tiene menos, ¿cómo se llama? Concentración de calcio, y acá es el sector donde hay más concentración de calcio. Aquí están unas curvas de nivel que representan 40, 50 y 60 respectivamente. Acá hay una zona intermedia. Podemos ver que a pesar de que nuestro modelo dice que es de media constante, nuestro predictor no es una constante. Ya no es. La única forma que fuera una constante es que esto un punto, por ejemplo, por acá bien lejos, por acá como en esta esquina, ese punto seguramente va a tener un predictor que es el promedio de los datos, porque está bien lejos de los datos originales, ¿ya? Pero un punto entre medio de los datos originales va a tener ¿cómo se llama? Un valor puntual estimado que no es el mismo para todos. ¿Ya? Ahora, si se fijan, aquí hay algunos colores y hay como círculos que se van extendiendo, se van achicando, este círculo azul. Entonces, ¿cuál es el verdadero alcance de eso? ¿Ya? ¿Hasta dónde proyectar ese término, esa cantidad azul que está por acá, o esta cantidad media naranja que está por acá? Es ahí donde depende crucialmente el variograma. O sea, la función de correlación que nosotros determinamos, o el variograma, que es la semivarianza, va a determinar de cierta forma qué tanto dependen los puntos de los puntos cercanos. O sea, cuando yo tengo una nueva observación, un punto no observado, qué tanto depende de sus vecinos. ¿Ya? Entonces, es importante para darle la forma a esto de acá, porque uno puede ajustar distintos variogramas y va a tener seguramente mapas similares, pero no todos iguales. ¿Ya? Entonces, es crucial el variograma en este punto. Otra data de DataCrime, que también está disponible en el R, que tiene que ver con
la cantidad de crímenes por mil habitantes en una cierta zona de Ohio en Estados Unidos. Aquí podemos ver lo mismo, que se concentran acá y en esta parte periférica hay menos crímenes proporcionalmente, y pareciera que está todo concentrado en el centro. Entonces, cuando hacemos el crimen ordinario y el error de predicción, entonces tenemos el mismo efecto. Tenemos acá, este es nuestro predictor, ¿ya? Mientras que acá, fíjense que esta zona más alejada está más cercano a un color azul, porque en realidad en la periferia es poco lo que se observa en términos de crimen. Y fíjense que donde la densidad, donde más puntos tenemos, es donde menor error de predicción cometemos. Los valores azules indican valores bajos y los valores de color amarillo son valores altos. Y mientras más lejos, donde más varianza, error cometo. O sea, mientras más lejos yo estoy de los puntos que estoy observando, voy a tener mayor incertidumbre, por lo tanto tengo más error. Entonces, aquí también, para construir esta gráfica, hay que hacer un modelamiento. Y ese modelamiento es el modelamiento geoestadístico cuando uno asume que los datos provienen de un cierto campo aleatorio. Entonces, para eso, nosotros vamos a tener nuestra variable, la I, que es lo que estoy observando, que podría ser, por ejemplo, la concentración de calcio o la densidad de crímenes en algún sitio. Y ese sitio pertenece a algún dominio. Entonces, cuando nosotros tenemos de esta forma, los campos aleatorios, como lo anteriormente descrito, son útiles o proporcionan un marco útil para captar la incertidumbre en el espacio, ¿ya? Estos dependen estrictamente del, ¿cómo se llama?, del variograma de la función de covarianza, y son estas dos expresiones, una son equivalentes, o trabajamos con la función de covarianza o variograma, las que se encargan de hacer cumplir la primera ley de la geografía, ¿ya? Entonces, esta función de variograma, esta función de covarianza o variograma, no es llegar y poner cualquier función que a mí se me ocurra. ¿Por qué? Porque, bueno, típicamente se mapea, que depende solamente de las separaciones espaciales, de qué tan lejos están, ¿ya? Y para poder hacerlo se recurre tanto a un esquema paramétrico como un esquema no paramétrico, y no es llegar a poner cualquier función porque hay propiedades importantes que deben cumplirse. Ya, la función de covarianza, que está definida matemáticamente por esta forma, que es la covarianza entre el IDS1 con IDS2, debe ser una función definida positiva. ¿Por qué debe ser definida positiva? Porque en el fondo, cuando uno tiene n puntos observados, lo que está construyendo acá es la matriz de varianza y covarianza, la cual por definición debe ser definida positiva porque no pueden haber varianzas negativas, ¿ya? La función de correlación es la correlación usual, y el variograma es el segundo momento de la diferencia de dos puntos en el espacio, ¿bien?, que es IDS1 menos IDS2. Eso es bueno, semivariograma. El variograma se conoce como 2 gamma. El variograma hay una relación entre la covarianza y el variograma que permite justamente modelar una o la otra. Entonces, como les dije, dado la covarianza debe ser definida positiva, mientras que el variograma debe ser condicionalmente definido negativo, ¿ya? Estas son las limitantes para no llegar y proponer cualquier función. Ahora, para proponer una función igual hay que hacer ciertos criterios. Por ejemplo, del punto de vista del modelamiento, hay que asumir que el proceso sea débilmente estacionario débil. ¿Qué significa eso? Media constante y la función de covarianza que depende exclusivamente de la distancia entre los dos sitios, ¿ya? O intrínsecamente estacionario. ¿Qué significa eso? Que el variograma sea una función que depende de la distancia entre los sitios, ¿ya? Entonces, cuando tenemos estacionalidad débil, el variograma se puede escribir como C0 menos CDH, y ahí está la relación entre la función de covarianza y el variograma, y la razón de cuál se utiliza en la práctica, o el variograma o la función de covarianza para hacer estimación, ¿ya? Y el otro concepto importante es el isotrópico, que en realidad es para bajar un poco la complejidad, donde en realidad nosotros decimos que en realidad no depende de la dirección completa, sino que solamente de la norma, de la distancia, ¿ya? Entonces, no importa en qué, si está en norte, sur, la dirección, solo importa la distancia que están separados los puntos, ¿ya? Y por abuso de notación, uno anota simplemente esta expresión así, ¿ya? Esta es una función de varias variables, esta es una función de una variable, pero es un abuso de notación usual, ¿ya? Entonces,
¿Cómo se modela el variograma? Bueno, el variograma teórico tiene esta estructura, donde para hacer cumplir el principio de la geografía, entonces el variograma parte acá en cero. ¿Qué quiere decir eso? Que en poca distancia la diferencia entre dos puntos es cero, y cuando están a una distancia muy grande, alcanza una cota, que es lo que se denomina SIL, ¿ya? Que es la varianza del proceso, y entonces hay un momento que llega a la curva que se denomina rango práctico, y el rango práctico es cuando alcanza el 95% del SIL, ¿ya? Ese es el rango práctico, y, y hay veces que tenemos una varianza instrumental, donde ya no parte del cero, sino que parte de un punto mayor, ¿ya? Y eso es lo que se denomina como efecto Nagel. Entonces, el variograma es una función que parte de acá de un punto y hace como una curva y queda acotada arriba, ¿ya? Ahora, ¿cómo crece? Eso importa mucho, porque mientras más rápido alcanza el SIR, quiere decir que los datos son más independientes entre sí en el dominio que estamos midiendo. Y mientras más se demora en alcanzar el SIR, quiere decir que los datos tienen más dependencia. Entonces, acá es donde la forma de los kriging que vimos en la primera parte tiene que ver mucho que ver con la forma que toma esta curva, y por eso es importante tener un buen estimador del variograma, que es la propuesta que tenemos en este trabajo. Entonces, el Nagel se obtiene cuando hacemos tender el H a cero, ¿ya? El SIL se obtiene cuando el H tiende a infinito, y el rango es la distancia que representa que a partir de ahí los datos ya no están correlacionados. O sea, acá se podría decir que ya de más de 15, en este de acá, más de 15 los datos ya no están correlacionados, o la correlación es prácticamente cero. Entonces, aquí es donde hay que estimar. Si nosotros queremos ajustar cualquier cosa, necesitamos estimar un variograma a partir de los datos, y no es llegar y proponer cualquier función, como les decía. Y algunas de ellas, de los modelos paramétricos más usados, está el modelo exponencial, que tiene esta forma de acá, el modelo gaussiano, que tiene esta forma de acá, que es similar al exponencial, pero aquí en el exponente va al cuadrado, y el modelo de Matter, que es un modelo más que tiene múltiples formas, que depende de un tercer parámetro. Aquí los primeros dos dependen del tau cuadrado, que vendría representando el nugget, el sigma cuadrado, que vendría representando el SIL, y el phi, que tiene que ver con el rango práctico. Y acá se le agrega otro parámetro, que es el parámetro nu, y ese parámetro nu tiene que ver con la suavidad del proceso, y la particularidad de este modelo de Matter, que es un modelo bastante general, en el sentido que cuando nu es 0,5 se recupera el modelo exponencial, cuando el nu tiende a infinito se recupera el modelo gaussiano. Entonces, para tener una idea práctica de cómo es la forma de esto, aquí tenemos el modelo exponencial, que sube así, sube rápidamente, sube con exponencial, el modelo gaussiano, que hace como una curva aquí y después sube rápidamente, y el modelo de Matter con nu igual 3,5, que tiene esta forma que está acá, representada en verde. O sea, estos tres modelos tienen la particularidad que son condicionalmente definidos negativos y crecen desde el nugget hacia el SIL, pero la diferencia es cómo crecen. Y esa diferencia de cómo crecen es muy importante, se nota mucho después en el variograma, porque es qué tanto se extienden esos círculos de colores o no, ¿ya? En realidad depende mucho del modelo de variograma seleccionado, ¿ya? Por eso, desde el punto de vista paramétrico, hay toda una teoría que habla de la selección del modelo como una extensión de la AIC, ¿ya? Estimación de máxima verosimilitud, estimación de mínimos cuadrados ponderados, estimación por verosimilitud compuesta, que es cuando no se puede obtener la verosimilitud tradicional, sino que se hace una aproximación. En fin, hay varias formas desde el punto de vista paramétrico. Ahora, desde el punto de vista no paramétrico, fue Materon el primero que propuso un estimador, que fue, simplemente dijo: mira, el variograma es la esperanza de la diferencia de dos términos, entonces usemos un estimador de momento. Con la diferencia que lo hace en un conjunto NDH, y ese NDH son todas las localizaciones que están a distancia h, y con alguna tolerancia. Entonces este es el estimador de momentos de Materon, ¿ya? Posteriormente, Crazy-Hawkins notó que al estar el cuadrado acá, si hay un outlier, esto se ve muy perjudicial, así que en realidad Crazy-Hawkins dijo: miren, trabajemos con el valor absoluto, que sabemos que el valor absoluto siempre es más robusto que con la cuadrática para el tema de los outliers, y él define este variograma.
que está acá, en base a que esa distribución es chi cuadrado y esta es normal. Entonces aquí trabaja con el valor absoluto, o la raíz del valor absoluto, ¿ya? Y aquí a la cuarta, entonces en esto hace esas correcciones y tiene un estimador del variograma que es más robusto bajo presencia de outliers que el estimador de mate, ¿no? Pero aún así tampoco es tan robusto, y fue después Genton quien propuso usar esta QN propuesta por Rosu y Crux en 1993, que tiene que ver con los percentiles, para poder estimar el variograma de esta forma, como esa Q al cuadrado, ¿ya? Y este es uno de los competidores más robustos que hay actualmente para estimar el variograma, ¿ya? El problema que tienen estos tres estimadores es que ninguno de ellos es válido, ¿ya? Entonces, ahí no es llegar a usar cualquier estimador del variograma, ¿ya? ¿En qué sentido no es válido? Que no se garantiza que sea definido, condicionalmente definido negativo. Entonces, fue Shapiro y Botta, en los campos aleatorios isotrópicos, quien propuso una forma de estimar modelos válidos, ¿ya? ¿De qué forma? Bueno, el variograma sabemos que es la función de covarianza en cero menos la función de covarianza en H, entonces esto lo define como una función cualquiera f, una función positiva, la cual, bajo la transformada de Hankel, se puede escribir de esta forma, donde f es cualquier función acotada, monótona, creciente, y gamma sub d es toda esta expresión de acá, lo cual representa una base para todos los modelos de variogramas existentes. Entonces, lo que dice acá Shapiro y Botta, bueno, en el fondo digo, en vez de proponer un modelo específico para la función de covarianza, propongamos muchos y veamos una versión no paramétrica de la función de covarianza, ¿ya? Entonces, a modo de ejemplo, cuando d es 1, esta gamma sub d es el coseno de x, y cuando d es 2, esto es la función de Bessel de evaluado en 0, de orden 0 evaluado en x, perdón, la función de Bessel de primer tipo. Entonces, como decimos, esto representa una base de todos los variogramas, así que Shapiro y Botta me dice, mire, tomemos el variograma empírico, que puede ser cualquiera de las versiones anteriormente introducidas, ya sea el de Matlab, de Cressy-Hawkins o el de Genton, ¿ya? Evaluémonos en L puntos distintos y construyamos este funcional que es un fondo, es una combinación lineal, es como tomar esta integral y discretizarla en ciertos saltos, ¿ya? Ciertos puntos, y así nos queda esta sumatoria que está acá. Y estimamos estos pesos, ese peso y este S0, como un estimador de mínimos cuadrados, ponderado, y aquí una función de peso de cierto estilo, ¿ya? Entonces, así se garantizará que este gamma, definido cuando estimamos esto de acá, va a ser una función condicionalmente definida negativa, porque se sabe que la suma de modelos de covarianza es un modelo de covarianza, que son estos omega, siempre y cuando esos pesos sean positivos, ¿ya? Ahora bien, esta propuesta de Shapiro y Botta servía solamente para las distancias observadas y no para distancia entre medio, entonces tenía un problema de continuidad, y fue Gorsin y Genton quien solucionó el problema de continuidad, y para ello utilizó los ceros de la función de Bessel para seleccionar m y los saltos respectivos, ¿ya? O sea, la propuesta de Gorsin y Genton es bien parecida, solo que elige adecuadamente m y los saltos para que esto sí sea continuo, y propone esta forma de acá, ¿ya? Es que es exactamente el mismo funcional, pero visto desde el punto de vista de la covarianza, y con la gran diferencia, sí, que el M se le selecciona a partir de los ceros de la función de Bessel, lo mismo que los saltos, y así no cae en la discontinuidad que tenía el problema de Shapiro y Botta, ¿ya? Y esto, aquí está omega sub d, en realidad esto uno matricialmente aquí es una matriz, este peso lo puede escribir como una matriz diagonal de peso, y pues casi terminó. Y aquí tenemos que este funcional es una forma cuadrática y tiene forma explícita de solución, ¿ya? Para darse una idea de las funciones base dadas aquí, entonces aquí están los tres modelos, exponencial, gaussiano y mater, y aquí hay distintas funciones base para distintos saltos. Y con los ceros de Bessel se saltan algunas y van pasando, quedan algunas fuera, ¿ya? Bien,
La propuesta es bien sencilla. La propuesta es, en realidad, en vez de buscar los ceros de Bessel y definir el M, usar el M-1, o sea, todos los posibles, y incorporar un parámetro de sobreajuste. Esa es la propuesta a la versión de Shapiro y Botta. Shapiro y Botta, el problema que tenía que no podía usar muchos pesos, sino acababa en sobreajuste, entonces agreguemos una función penalizadora del tipo cuadrática, ¿ya? Y esa función penalizadora del tipo cuadrática nos va a eliminar el sobreajuste y podríamos incorporar todos los nodos posibles. Entonces, esa es la propuesta, la cual tiene una versión también matricial, y como la gracia de incluir una penalización cuadrática, que esto queda similar a la regresión Rich y el estimador óptimo que propuso Gorchin y Yenton, aquí se le agrega un lambda B, y este B la matriz que se obtiene al discretizar esta integral que está acá. ¿Ya? Entonces tenemos una versión explícita para el estimador y cumple las condiciones siempre y cuando el P sea positivo. Si hay algún peso que queda negativo, lo que se debe hacer es transformar ese peso en cero y volver a estimar. ¿Ya? Eso porque la única condición que tenemos para que esto funcione y que sea condicionalmente definido negativo es que los pesos deben ser positivos, mayor o igual a cero en el fondo. ¿Ya? Y el variograma, por ejemplo, los datos iniciales del calcio, cuando uno propone un modelo exponencial, es algo que se aleja un poco del variograma empírico, ¿ya? Y cuando uno propone el estimado no paramétrico, nos queda esta forma que está acá. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que sigue la forma de los datos y cómo se llama. Y esto que está acá podría provocar en el Kriging estimaciones que no, se alejan un poco de lo que debería ser. ¿Ya? Ahora bien, hasta acá vamos en la programación del método. ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, realizar un estudio de Monte Carlo para comparar los distintos métodos existentes y programar una función en R que permita realizar el Kriging, porque hasta ahora el Kriging inicial lo hice con el método, con la función exponencial esta que está acá, que era la mejor según los modelos paramétricos, y ya está programado y todo, pero ahora si nosotros cambiamos el método de estimación del variograma, entonces tenemos que partir de cero programando el Kriging, así que nos falta ahí una función para poder programar el Kriging. ¿Ya? Y analizar las propiedades asintóticas del estimador propuesto. Ahí están las principales referencias. ¿Alguna consulta? Muchas gracias, profesor Jonathan. Vamos a darle paso a las preguntas. Profesor Felipe Osorio dice, si se puede escoger de forma automática para asegurar que P sea mayor o igual que 0. Asimismo, ¿cómo se seleccionaron los lambda? Ya. El lambda se seleccionó con una especie de validación cruzada. Así se ajustó el lambda, se propusieron varios lambda y se ajustó de acuerdo a cómo cometía menos errores en la misma curva. Y la forma automática, sí hay una forma automática, pero un poco lenta, porque en el fondo si detecta un peso negativo, lo que hay que hacer es ese peso darlo a cero, o sea, quitar esa función base del algoritmo y reestimar. Entonces, eso de seguro funciona en la práctica, pero falta, como lo hemos probado solamente con pocos conjuntos de datos, no sabemos si hay un conjunto de datos donde puede quedar muy extenso computacionalmente. Entonces, creo que hay que darle una vuelta a esa condición, porque lo que está hasta ahora se estima, sin ninguna restricción, y si encuentra alguno que sea cero, menos negativo, esa función se elimina y se vuelve a estimar. Esa es la rutina. Ok. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Jonathan? En eso, justo ahí el profesor Osorio hizo la pregunta. Eso es parte de analizar las propiedades asintóticas. La idea del objetivo es construir una banda de confianza. Justamente en eso está. En eso estamos. Es parte del trabajo. Ok. Ok. Le dice que mucha suerte. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor Jonathan.
Muy interesante su conferencia. Damos por finalizada entonces la sección de la mañana. Alejandra. Sí, entonces quedó hasta acá la sesión de la mañana y volvemos a las 14 horas para la sesión de la tarde. El Zoom, la sala de Zoom va a estar abierta 15 minutos antes, 13:45. ¿Ok? Nos vemos. Nos esperamos a todos. Vamos. Gracias, Jonathan. Gracias a todos los que expusieron, que todavía están. Y gracias a todos los asistentes. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, que estén bien.